bien? Bienvenidos una vez más a mi canal Cocina con Sara. Hoy voy a preparar unas ricas rosquillas de anís. Mirad, tengo aquí levadura química o polvo de hornear, una cucharadita. Como siempre, los ingredientes que yo voy a utilizar para esta receta al principio del vídeo y en la cajita de descripción. Tengo también aquí una cucharadita de anís en polvo, de este molido, aceite de girasol, harina común de todo uso, tengo también azúcar, leche, un huevo tamaño grande, la ralladura de un limón pequeño y aunque veis el azúcar y la leche no la voy a usar entera, voy a utilizar una cuchara de estas soperas de la que normalmente utilizamos para comer la sopa, los purés y esas cosas. Bueno, pues con todo esto vamos a empezar. Esta receta es la receta de las rosquillas que se ha usado toda mi vida en mi casa, tanto lo ha hecho mi madre como mis hermanas, yo creo que hasta mi abuela. Mirad, vamos a echar aquí el huevo, echamos así el huevo y la verdad es que es súper fácil de hacer y además que las rosquillas quedan súper ricas. Vamos a añadir también ya la ralladura del limón, el anís en polvo. Vamos a menear esto un poquito, así. Cogemos la cuchara y vamos a echar 3 cucharadas de aceite de girasol. Esta receta se llamaría las rosquillas de las 3 cucharas. Echamos 1, 2 y 3. Cogemos el azúcar e idem de lo mismo. Vamos a coger 3 cucharadas de azúcar bien colmadas. Echamos 1, 2 y 3. Lo demás lo apartamos. Cogemos la leche y exactamente lo mismo. Vamos a echar 3 cucharadas de leche. 1, 2 y 3. Lo demás lo apartamos. Removemos otro poquito. Ya va cogiendo el olorcito a dulce de Semana Santa. Echamos la harina así, de todo, de golpe. Y la levadura o polvo de hornear. Y vamos a remover así hasta que coja bien la harina, absorba bien el líquido. Cuando ya vemos que no podemos manejarnos, que ya veis que ya se hace bola en nuestras varillas, lo retiramos un poquito y vamos a empezar a amasar con las manos. Cogemos la mano bien limpia y vamos a recoger bien la masa. Más o menos con estas cantidades no salen muchas. Si queréis más cantidad, pues dobláis la cantidad de ingredientes. Más o menos así saldrán unas 10, 9, 10 rosquillas. Que en casa a los demás no les gusta mucho, entonces me las como yo. Y para no salir rodando con tanto bollo y tanta dulce, voy a empezar a hacer menos cantidad. Voy a echarlo aquí ya en la mesa de trabajo, en la encimera. Y amasamos un poquito. No es una masa que requiera demasiado amasado, porque si no se deshace y se nos va a pegar en las manos y no requiere demasiado amasado. Así es que vamos a cogerla así, la dejamos y mientras vamos a poner una sartén a calentar con un abundante aceite de girasol. Mirad, tengo aquí el aceite ya calentándose, que lo tengo a fuego no del todo máximo, nada más que un poquito. Mi cocina es eléctrica y tiene 6 niveles, pues lo tengo en el número 5. Tengo también aquí ya un cacharro preparado con azúcar para luego cuando las sacamos de freír para espolvorearlas con azúcar. También podéis echar canela o un poquito de anís o lo que queráis.
yo con azúcar me gusta así. Vamos cogiendo porciones de masa, le hacemos una bolita y esta es la forma más rápida y más sencilla. Y así evitaremos de que se nos abran y se nos rompan. Le hacemos un circulito así en el medio y lo vamos abriendo, haciendo lo que es la forma de la rosquilla. Vamos haciendo así y hacemos la forma. Así. Y ya tendríamos nuestra primera rosquilla. Hay personas que, por ejemplo, cogen el trocito de masa, le hacen así, la estiran, que es, yo creo que de toda la vida se ha hecho así. Pero luego se terminan abriendo. Se cogen las dos extremidades y se cierran. Así, y ya tendríamos la segunda rosquilla. Pero a mí no me gusta así por eso, porque luego esto que es el junte la junta esta, se terminan abriendo. Entonces para mí lo más fácil es coger la masita y hacer el agujero en el medio e ir estirándola, haciendo el agujero más grande. Así. Si se os pega en las manos, podéis coger un poquito de aceite de girasol y os la untáis en las manos y así no se os pega la masa. Vamos a coger un poquito de harina, nada, lo justo para espolvorear así en la mesa de trabajo y poner nuestras rosquillas para que no se nos peguen. Así no se nos desarmarán luego al meterlas en la sartén. Que no se ha visto que he echado aquí harina para eso, para que no se nos pegue la masa a la mesa de trabajo. Ya tengo el aceite caliente, le he echado un poquito ahí de masa para saber si ya estaba calentándose. Y nada, tan sencillo como poner las rosquillas así a freír. Las vamos a ir poniendo. Así. Y cuando veáis que ya por el borde va a estar cogiendo un tono así doradito, se van a ir dando la vuelta. Las primeras que hemos metido ya están hechas. Las cogemos así del círculo, sacudimos un poquito el aceite que boté y las vamos poniendo en el azúcar. Y mirad, como podéis haber visto, súper fáciles de hacer y es que huele y madre mía, que alimenta. Además que están súper esponjosas, mirad qué esponjosidad, qué bien huele. Y ahora mismo me voy a comer esta que ya acabo de partir. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os guste, no olvidéis suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Como veis son recetas súper fáciles de hacer y nos vemos en la próxima receta. Adiós.